Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En este programa tenemos hoy una presencia muy importante. Es una catedrática española, una profesora muy importante, ya con obra interesante publicada. Hablo de Virginia Pardo, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y además profesora catedrática de Derecho Procesal en esa misma universidad. También es árbitro en la Junta de Arbitraje de Consumo de la Comunidad Valenciana, donde tiene una larga experiencia en materia arbitral, sobre lo cual voy a preguntarle algunas cosas hoy. Pero quiero conversar sobre ella acerca de la ejecución de títulos ejecutorios y de títulos ejecutivos. España tiene un régimen diferente del nuestro. Nosotros en América Latina y particularmente en la Argentina dividimos entre títulos ejecutorios y títulos ejecutivos. Los ejecutorios son aquellos que tienen el derecho declarado judicialmente, la sentencia judicial firme y el laudo arbitral firme. Y títulos ejecutivos, que son tales porque la ley presume su certeza y su veracidad, y porque la presume, admitiendo por supuesto defensas y pruebas en contrario, tolera que con esos títulos se ejecute un derecho. En lugar de pasar previamente por un juicio declarativo, se entra directamente en la ejecución. Entre nosotros, para que esto sea posible, el título valor, como decía un profesor español, don Luis Muñoz, que fue mi profesor de Derecho Cambiario, el título valor de contenido crediticio, título que le puso a aquellos instrumentos que estaban conservados en la Ley Uniforme de Ginebra de 1930, estos títulos dependen de la voluntad del legislador. Él dice cuál título accede a la ejecución. Pero para hacerlo así, se requiere que tenga 5 características importantes. Que del título surja quién es el acreedor, quién es el deudor, qué instrumento de la deuda que sea cierta, líquida y exigible. Con estos requisitos se ingresa a un trámite privilegiado, no por cantidad, sino por calidad, en el cual se cercenan ciertas defensas, se cercenan ciertos plazos y se cercenan ciertos recursos. De eso se trata. En rigor de verdad, en América Latina nadie ejecuta nada, porque lo que hace un título ejecutivo en mi país es ingresar a un procedimiento que deliberará una sentencia y será la que realmente se ejecute. Pero España tiene un trámite distinto y a veces se requiere que en España se ejecute una sentencia, un título ejecutorio o un título ejecutivo. Y me lleva a la sorpresa, intentando conocer el sistema español, de que tenemos enormes diferencias entre unos y los otros. Desde siempre, entre nosotros, para ingresar a una ejecución con un título extranjero se requiere un trámite especial. Es un juicio que se llama de exequatur, en el cual el país donde se ejecuta le da legitimidad al título que viene del extranjero. Entonces yo quiero ahora empezar conversando con mi querida amiga Virginia, a quien recibo con todo afecto en este conversatorio. Se entiende por tal lugar de conversaciones, Virginia, no vas a encontrar la palabra en el diccionario. Voy a empezar diciéndote, al tiempo de declararte bienvenida, si es aplicable el sistema de exequatur regulado por la Ley de Cooperación Jurídica a los laudos extranjeros. No, primero quiero que me expliques qué es un exequatur, más fácil. Vamos a hacerlo más simple, porque esto lo puede escuchar gente que no sea abogada, ¿no? Primero, ¿qué es un exequatur? Bueno, quiero, antes de comenzar con el tema tan interesante que nos ocupa, como no puede ser de otra manera, agradeciéndole a usted que me haya hecho partícipe de estos conversatorios que yo sé que se vienen celebrando desde hace tiempo y
pues es un honor para mí poder participar en él. Hace años que ya tenemos relación, yo ingresé en el Panamericano allá por el año, yo creo, 2012, en el Congreso de La Plata. Desde entonces he procurado siempre asistir a todos. Hace todo presente en todo siempre que pudiste, ¿no? Sí. Salvo el de Panamá, porque me coincidía con otra actividad previa, he acudido a todos. Entonces, agradecerle mucho la oportunidad de estar aquí, agradecer también que me acerca a Latinoamérica, a la que tanto quiero, a la que viajo al menos 2 veces al año y que por esto del coronavirus, pues en los 2 últimos años no he podido viajar, me siento un poco más cerquita y también pues más cerquita de mis compañeros del Panamericano que me han aceptado no como el bicho raro, porque españoles somos muy pocos, mi maestro don Juan Montero y yo, y quizás se me escape alguien más, no lo sé, pero me han tratado como una más de Latinoamérica, a pesar de este acento que tenemos los españoles, que parece que siempre estemos riñendo, pero que es típico nuestro. Entonces, pero que nos resulta muy grato. verdad, Que no diferenciemos la C y la Z de la S. De verdad, no es que esté enfadada, yo hablo así, entonces, bueno, pues le agradezco de verdad enormemente estar aquí. Bueno, me preguntaba en primer lugar qué es el exequatur. Efectivamente, luego lo podemos ver, pero el proceso de ejecución es muy distinto en Latinoamérica. Yo conozco ordenamientos de otros países, no tanto de Argentina, que además tiene diversos códigos, pero es distinto porque en España ya solo tenemos un proceso de ejecución, no 2 procesos distintos. Pero lo que sí que es necesario... A ver, esos dos es que yo con un título puedo acceder a un juicio ejecutivo o a un juicio declarativo. Pero además, yo con el título puedo acceder al declarativo por la vía de la acción cambiaria, autónoma, abstracta, o por la vía de la acción causal, extracartular, en la cual el título no es título, sino que es prueba de la existencia de un contrato por el cual lo habría originado, ¿no? Entonces, hoy tenemos solamente la vía declarativa, no tenemos más la ejecutiva. Claro, nosotros en España teníamos esto en la ley de 1881, pero la nueva ley de enjuiciamiento civil, que ya no es tan nueva, que es de 2000, unificó, hay una sola ejecución, tanto para la sentencia y laudo como para los títulos ejecutivos. Lo que pasa es que dentro de esa ejecución sí que hay algunas diferencias. En todo caso, y hablando del título extranjero que se ejecuta en España, igual que el título español que se tiene que ejecutar en la Argentina o en cualquier otro país, tradicionalmente ha sido necesario un trámite, que es el del exequatur, por una razón lógica, porque la potestad jurisdiccional, y dentro de la potestad jurisdiccional está la potestad ejecutiva, proviene de la soberanía del Estado, con lo que está íntimamente ligada a la territorialidad. Tanto es así que hace muchos siglos los países ejecutaban sus sentencias, no ejecutaban las sentencias de otros países, como mucho eran prueba documental. Evidentemente esto se desterró, es imposible en la actualidad que esto pudiera ocurrir con la globalización, con la cantidad de relaciones que hay de carácter internacional, esto no es factible. Entonces se instrumentalizó una institución que es el exequatur. ¿Y qué es el exequatur? El exequatur es el procedimiento por el que se otorga ejecutabilidad a un título extranjero. Es decir, es un procedimiento para homologar un título extranjero. Por tanto, la resolución que pronuncie el juez español respecto de una sentencia argentina o de un título argentino, un título ejecutivo, esa resolución, que en nuestro caso es un auto, tiene carácter constitutivo. Es decir, aquello que no era título ejecutivo directamente
ahora va a ser título ejecutivo y ya lo vamos a poder ejecutar en España. Pero para eso tenemos que realizar el procedimiento de exequatur con los requisitos que requiere el exequatur. Este es el procedimiento general. A ver, ¿cuáles son esos requisitos, Virginia? Sí, bueno, en primer lugar, tendríamos que determinar para qué resoluciones se puede conseguir el exequatur. Quiero decir una cuestión previa. El exequatur viene regulado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Esa es la ley que lo regula, que es de hace unos pocos años, de 2015. Se aplica salvo tratado o convenio internacional, que en el caso de España con Argentina no existe, hay con otros muchos países con los que no existe, pues no existe con Perú, con Paraguay, con Panamá, con Venezuela. Si existiera convenio o tratado, aplicaríamos el convenio o el tratado internacional. Pero también es verdad que el convenio o tratado internacional se remite a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Por tanto, esta es la que al final nos va a determinar el procedimiento. Los requisitos. En primer lugar, ¿para qué resoluciones y para qué títulos ejecutivos? Porque no para todo se puede utilizar el exequatur y reconocerlo en España. El punto de partida es que son susceptibles de exequatur las sentencias firmes, es decir, la sentencia firme extranjera, es decir, aquella frente a la que no cabe recurso. Hay que tener en cuenta aquí como matizaciones a esta regla general que las medidas cautelares y provisionales, evidentemente si requiero sentencia firme, no son susceptibles de reconocimiento y ejecución, salvo que su no reconocimiento supusiera una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, como excepción cabría. Y también son susceptibles de exequatur las resoluciones que se pronuncien sobre expedientes de jurisdicción voluntaria. Por tanto, no son la jurisdicción contenciosa. Hasta ahí las resoluciones. Luego, también cabe reconocer documentos públicos extranjeros, que son títulos ejecutivos extranjeros. Pero respecto de las resoluciones, solo las sentencias firmes de condena. Solo a ese título hace referencia nuestra Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Por tanto, solo una sentencia firme. Quiere decir entonces que yo tengo un pagaré, un letra de cambio, etcétera, emitido en la Argentina y he logrado una sentencia ejecutiva en la Argentina. ¿Puedo hacerlo allá? Pues porque ejecuto la sentencia. Claro, pero ejecutaría cuando tuviera la sentencia, pero no propiamente el título. Claro, el título no. Sería necesario lo que ustedes tienen, la sentencia esa intermedia que tienen, esa sí podríamos ejecutarla, pero directamente el cheque, el pagaré, etcétera, no, porque en España dejaron de ser títulos ejecutivos y pasaron a ir por la vía del juicio cambiario. Y el juicio cambiario, además, exige que el título se recoja en papel timbrado, que se entiende que es papel timbrado español. Con lo que, en principio, la sentencia esa que declara el título, que declara la ejecutabilidad, es así, pero el propio cheque, pagaré, etcétera, no sería directamente susceptible de execución. ¿Por qué se hizo eso, Virginia? ¿Por qué se le quitó ejecutibilidad al cheque, por ejemplo? A ver, esto es producto de una evolución. La ley de 1881 sí que recogía estos títulos, el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Lo que pasa es que se requería la autenticidad de estos títulos. Por mor de una reforma, en primer lugar se recogía solo la letra de cambio, ni el cheque ni el pagaré. Posteriormente, si no recuerdo mal, en la ley de 1985
se modifica esto y se quita el requisito de la autenticidad, pero además se introduce el cheque y el pagaré. Con lo que las garantías que son necesarias para tener un verdadero título ejecutivo, tal y como se entienden en España, ya no se recogían. Entonces, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 lo saca, pero le da una vía privilegiada. Es decir, van por el juicio cambiario, que realmente hay una solicitud, le dicen a la otra parte que se oponga o que no se oponga, y si no se opone ni paga, ya continuamos y ejecutamos. Digamos que es una vía mucho más rápida, pero no es propiamente un título ejecutivo como lo entendemos en España. No interpones una demanda ejecutiva y no vas directamente al embargo de bienes y a la ejecución. Esa es la razón fundamental. ¿Y cuándo se embargaría en ese juicio cambiario? ¿Contra la sentencia? No, en el momento inicial, el juicio cambiario sería muy parecido al proceso ejecutivo que ustedes tienen. A ver, que ustedes tienen, que me imagino que es parecido al que yo más conozco, que es el de Bolivia. Entonces, embargarían inmediatamente cuando la otra parte no se hubiera opuesto ni hubiera dicho nada, ya embargarían y iríamos rápidamente a la... Entre nosotros es así, no, a ver, yo con mi título, el juez lo mira, lo estudia y si le encuentra la calidad de ejecutivo, dicta un auto de solvendo en el cual, primero, admite la demanda, ordena el embargo previo requerimiento de pago. Y ahora sí cita de remate al deudor para que ponga excepciones en un plazo X. Claro, sí, nuestro juicio cambiario es un juicio muy similar, es un juicio rápido, igual que crearon también el monitorio para que de una manera rápida se pudiera ejecutar. Y luego respecto de los títulos, por lo que usted hablaba al principio, fíjese que ustedes asimilan la sentencia al laudo arbitral, lo estaban diciendo al principio. Nosotros también asimilamos la sentencia al laudo arbitral. Es decir, el mismo proceso de ejecución que utilizamos para ejecutar una sentencia, utilizamos para ejecutar un laudo. Y sin embargo, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional no menciona los laudos arbitrales, no menciona cómo ejecutamos en España un laudo arbitral argentino. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tenemos que acudir al Convenio de Nueva York. Pero ciertamente la Convención de Nueva York de 1958 ha sido ratificada por muchísimos países, por Argentina, y si yo no he calculado mal, por todos o casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, aplicaríamos la Convención de Nueva York y la Convención de Nueva York para el procedimiento nos remite a la ley española. Y esa ley sería la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Por tanto, aunque esta ley no mencione en ningún momento, es que ni siquiera hace una mención al laudo arbitral, también al final, por deriva de la Convención de Nueva York, acabaría realizándose el exequatur de la misma manera que el exequatur de una sentencia. Pero es de toda lógica, ¿no? El laudo arbitral es igual a una sentencia judicial con distintas personas que lo dictó. Efectivamente. Y luego fíjense de otra cosa. Llama la atención que la Ley de Cooperación no se refiera al laudo con lo habitual que son los laudos en esta, sobre todo en el comercio internacional. Y sin embargo, sí se refiere a los acuerdos de mediación. Es decir, la ley sí que en una de sus disposiciones finales recoge la posibilidad de reconocer un acuerdo de mediación extranjero. Es decir, cuando se celebra una mediación en Argentina, la posibilidad de reconocerla en España. Al acuerdo de mediación sí se refiere. Lo que pasa es que en este hay que distinguir varios supuestos, porque en España el acuerdo de mediación, para que sea
título ejecutivo, es necesario que sea o bien homologado judicialmente, A ver si me sigue, o bien elevado a escritura pública. En ese caso, un acuerdo de mediación argentino homologado judicialmente o elevado a escritura pública puede ser reconocido y ejecutado en España. Pero hay países de Latinoamérica en los que el acuerdo de mediación, es decir, el resultado de un procedimiento de mediación, tiene validez de título ejecutivo por sí mismo. En ese caso, no sería posible su reconocimiento y ejecución en España. Sería necesario que un notario español lo elevara a escritura pública. No sé cuál es el sistema que tienen en Argentina respecto a... está bien, me conformo yo con eso, ¿no? Se nos complicaría mucho a nosotros una ejecución en España, ¿eh? Bueno, no tanto. ¿Vos crees que esto ha evolucionado o ha involucionado? ¿Te gusta el sistema? A ver, si quiere, le explico cuál es el sistema, porque no hemos entrado, solo hemos dicho las resoluciones, y luego le explico si hemos evolucionado o no. Yo creo que sí hemos evolucionado. A ver. El sistema, yo creo que es el mismo que tienen ustedes, la necesidad de un procedimiento homologador que es el exequatur. El exequatur se solicita ante el juez español, ante el del domicilio de la persona requerida, y entonces tiene que ir con abogado y procurador. Aquí tenemos la doble figura de la defensa y la representación, y se deniega es decir, no se reconoce la ejecutabilidad de esa sentencia cuando concurren una serie de motivos. Y los motivos son los clásicos: contravención del orden público, que seguro que lo tienen ustedes también; infracción del derecho de defensa, es decir, que no se le haya notificado al demandado la demanda, es decir, que si es en rebeldía al juicio haya sido una rebeldía voluntaria; que la materia sea competencia exclusiva de los tribunales españoles, que no reconozcan la competencia de otro país sobre esa materia; luego, que la resolución sea irreconciliable con una dictada por España previamente, o que exista un procedimiento en España pendiente sobre esa materia, iniciado con anterioridad al procedimiento argentino, peruano, etcétera. Pero perfecto, impecable. Los motivos son los mismos. Quiero decir, lo que hemos limitado son las resoluciones, pero los motivos son los mismos. Por eso, cuando me preguntaba si me parece que hemos evolucionado o no, yo creo que sí, hemos evolucionado. Es decir, el exequatur seguía regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Cuando se regula la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, esa materia se deja en la Ley de 1881 y se da un plazo de 6 meses para remitir a las Cortes una ley que la trate. Le he dicho que la Ley de Cooperación es de 2015. Imagínese que hasta 2015 estábamos aplicando para ejecutar resoluciones extranjeras la Ley de 1881. Era un auténtico caos. Primero, Claro. el exequatur le correspondía al Tribunal Supremo. Eso se modificó posteriormente, hace unos años, pero inicialmente... ¿Solo al Supremo el exequatur? ¿La competencia era del Supremo? La inicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, sí. Lo que pasa es que eso se modificó hace unos años, no recuerdo por qué ley, puede ser hace 20 años, antes de que entrara, no, 20 y pico años, porque fue antes de que entrara la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Luego, como la regulación era tan parca, los tribunales, primero el Supremo y luego, cuando se dio la competencia a los de instancia, dictaban resoluciones totalmente inconciliables unas con las otras, intentando interpretar en la normativa anterior. Con lo que, primero, esta ley nos ha dado seguridad jurídica. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuál es el procedimiento. Además,
hace una distinción que a mí me parece importante entre lo que es propiamente el reconocimiento y lo que es el exequatur. Porque el exequatur otorga la ejecutabilidad, la capacidad ejecutiva, convierte al título en ejecutivo. El reconocimiento otorga los otros efectos, el de cosa juzgada, el declarativo, el constitutivo, y esta ley lo diferencia claramente. De manera que el reconocimiento puede ser automático. Es decir, un juez español puede, en caso de reconocer, no para ejecutar, puede tener en cuenta una sentencia extranjera y la otra parte se tendrá que oponer y decir no, esta sentencia, pero el reconocimiento en principio es automático. El exequatur no. La declaración de ejecutabilidad la tengo que pedir, si no, no lo puedo ejecutar. Estas son las ventajas. Y sin embargo, sí que hay un punto que a mí me parece que es una involución. Y es que expresamente la Ley de Cooperación Jurídica Internacional establece que, bueno, sabemos que una cosa es el exequatur, es decir, la conformación del título ejecutivo, y otra cosa es la ejecución. Es decir, una vez realizo el procedimiento de exequatur y determino que la sentencia argentina, que el documento público argentino cumple los requisitos, se convierte en título ejecutivo en España y se ejecuta conforme a la ejecución establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil española. La ejecución, por tanto, una cosa es el exequatur, reconozco la ejecutabilidad y ejecuto conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es así, imagino, en todos los países. Pero hay una cosa que a mí me parece que es una involución. Expresamente, la Ley de Cooperación dice que será de aplicación para la ejecución la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluido el artículo 518. Y el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que hay un plazo de caducidad para ejecutar la sentencia, el laudo y el acuerdo de mediación de 5 años. Por tanto, un juez español, no podría ejecutar una sentencia firme argentina pasado el plazo de 5 años. Oye, es plazo de caducidad y no de prescripción. Lo utilizan indistintamente. Por tanto, una vez hay firmeza, 5 años. Pero para nosotros no es indistinto, ¿no? No, lo sé. Para mí prescribe el derecho sustancial, no el derecho procesal, eso caduca. Yo no puedo iniciar. En cambio, yo podría, si prescribe, inicio, y si no me opone la prescripción, no me importa cuándo la inicié. El derecho natural, que siempre lo conservo, se legaliza nuevamente, ¿no? Me llama la atención un plazo de caducidad, es una cosa muy extrema, muy dura. Claro, porque es que esto puede tener, es una de las cosas que yo he criticado, porque que a mí solo me dejen interponer una demanda ejecutiva en el plazo de 5 años, cuando el título ejecutivo es extranjero, a mí me parece que quien crea los títulos ejecutivos son cada ordenamiento jurídico. Y cada ordenamiento jurídico determina cuándo le quita la ejecutabilidad a ese título. Entonces, imaginemos una sentencia argentina que no ha sido necesaria ejecutarla en el plazo de 5 años por la razón que sea, porque no he querido, y ustedes tienen un plazo de 10 años. Entonces, pero no de caducidad, sino de prescripción. Es decir, si yo lo ejecuto a los 15 años y no me oponen en el primer escrito y tempestivamente la prescripción, ejecuto. Claro, sí, efectivamente. Pues aquí el juez español, de oficio, le va porque es de caducidad, claro. De caducidad, evidentemente. Entonces, claro, ¿qué ocurre?
si yo tengo que ejecutar en España porque los bienes a embargar están en España? Y en Argentina sigue siendo título ejecutivo. Oye, pero eso me parece que es un disparate, mi querida, ¿no? Claro, y a mí también, y lo he dicho por escrito, que me parece un disparate. Claro, esto tiene una ventaja práctica para los jueces. No tienen que andar buscando cuáles son los plazos de prescripción o de caducidad de las resoluciones extranjeras. Pero a mí me parece una barbaridad, porque si una resolución... Por supuesto, eso lo hizo un juez, la ley la modificó un juez, ¿no? Por supuesto. Bueno... Mira, cuando los jueces legislan, lo hacen a favor de ellos, ¿no? Lo que acabas de decir es sintomático. El proceso, quiero que recuerde, está a favor del hombre de a pie, no del juez. No pueden perjudicarme para no trabajar un juez buscando una ley si está o no prescripta, no pueden perjudicarme a mí. Si yo tengo una prescripción que no una caducidad de 10 años y no puedo ejecutar y me quedo líricamente con mi derecho, no hago nada. Claro, es que es terrible, porque yo sigo teniendo el título en Argentina, que es ejecutivo, pero si los bienes están en España, yo tengo que ejecutar en España. Si yo vivo en España, tengo que ejecutar en España. Si, si hay una resolución de lo que sea, tengo que ejecutarla en España, claro, deja ahí en el limbo pues un título que sigue siendo ejecutivo en el país de origen y que yo le he reconocido la ejecutabilidad y que sin embargo el juez de oficio va a tener en cuenta que ha caducado la acción y no va a despachar la ejecución, es decir, no va a haber ejecución. A mí esto me parece una gran involución y lo he criticado abiertamente. Es verdad que los profesores de Derecho Internacional Privado se han mostrado mayoritariamente a favor de esta norma, pero a mí me ha parecido que desde un punto de vista procesal no tiene ninguna razón. Oiga, es monstruosa, hija, no que no tiene razón, es monstruosa. Son las cosas inentendibles en el derecho español, ¿no? Son inentendibles, ¿eh? Claro. Y luego le quería decir, porque hemos hablado del sistema del exequatur, del reconocimiento de las sentencias, pero le decía que también se reconocen los documentos públicos extranjeros. Es decir, también se pueden ejecutar en España un documento público extranjero. Pues bien, en el caso del documento público extranjero, las causales del exequatur no se aplicarían. Es decir, lo único que tiene que comprobar el juez para poder ejecutar un documento público extranjero es que no sea contrario al orden público. Por tanto, si no es contrario al orden público, se ejecutaría tal y como se ejecutan los títulos, los documentos públicos españoles. Oye, me sorprende todo esto, ¿no? Pero además, yo cada vez encuentro más divorcio entre la normación española actual y la normación teórica que merecemos en el derecho procesal, ¿no? Es como si no hubiera una teoría general del proceso adecuada a la cual se ajustaran los normadores españoles, ¿no? Claro, y además... Bueno, a ver, con todo este cuento, con la caducidad y los distintos sistemas, ¿cuál es la valoración general que vos harías de la regulación actual del exequatur en España? Para dar un compendio de todo esto. A ver, yo la valoración general, teniendo lo que teníamos, que era una ley de 1881, la valoración general me parece positiva. El gran problema que veo es el de la capacidad de la acción ejecutiva. Los laudos arbitrales entran, las sentencias firmes entran. Tiene también otro punto que me parece muy interesante, porque hay sentencias que por su naturaleza son variables. Cuando una sentencia establece un derecho de alimentos, el derecho de alimentos puede ir variando. No es que la sentencia no sea firme, es firme, pero si varían las circunstancias,
se puede dictar una nueva resolución. Y la ley de cooperación autoriza a los tribunales españoles, si el demandante tiene su domicilio en España, cumple los requisitos, a hacer esa modificabilidad. Es decir, la valoración a mí me parece en general buena, claro, pero yo lo comparo con lo que teníamos. Entonces, me parece buena. El gran error desde mi punto de vista es el de la caducidad de la acción ejecutiva. Y luego sí que también quiero dejar claro que en España ya regulamos muchas veces a golpe de lo que nos dicta la Unión Europea. La Unión Europea inicialmente empezó con normas de derecho sustantivo, pero en los últimos años hay mucha norma de derecho también de carácter procesal. Y regulamos, los reglamentos que vienen de la Unión Europea son vinculantes para España. Y esto, bueno, ha tenido mucho que ver, por ejemplo, con la posibilidad de apreciar el juez de oficio una cláusula ejecutiva en un procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo, ¿vale? Pero además, el sistema que nos ha llevado la Unión Europea es a un sistema de supresión del exequatur dentro de la Unión Europea. Es decir, decía al principio que habían 3 sistemas, el establecido convencionalmente, que nos remite a la Ley de Cooperación, el establecido en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y el establecido para los países de la Unión Europea. Oye, ¿allí hay una libre circulación de resoluciones? Claro, en la Unión Europea, en la mayoría de asuntos, se ha suprimido el exequatur. Es decir, se entiende que una sentencia dictada en Francia, en Alemania, en Italia, es como si hubiera sido dictada por un juez español y se ejecuta directamente. No hay ningún tipo de control. Se supone con la sentencia, el documento que sea hábil, apostillado, legalizado, ¿con eso inicio directamente la ejecución? Es que, fíjese, lo que se ha hecho en los procedimientos estos con la Unión Europea es que se basan en la utilización de formularios. Formularios que están recogidos en todos los idiomas de la Unión. Por tanto, el juez lo que hace es plasmar la sentencia en el formulario que tiene en su idioma y que el juez español tiene en su idioma. ¿Vale? Y entonces, esa sentencia plasmada en el formulario, el juez español la ejecuta directamente. ¿Por qué? Porque entiende, confía en el sistema alemán, italiano, francés y entiende que el control lo ha realizado el juez italiano, el francés, etc. Por tanto, ejecutamos directamente sin controlar nada. Ese es un sistema, hay 2 sistemas. Y se inició, fíjese, y yo creo que esto es importante, se inició con el reglamento relativo a la responsabilidad parental, con el derecho de visitas y la sustracción internacional de menores, porque ocurría que hay mucho matrimonio ahora de carácter transnacional y muchas veces ocurría que el padre se iba a vivir a otro sitio, la madre a otro sitio y no le permitía la visita o se llevaba al menor a otro lugar, etc. Entonces, claro, pasar por un procedimiento de exequatur cuando han sustraído al menor y pasan 3 años y el menor se lo han llevado con 8 meses, a los 3 años y 8 meses el menor no se acuerda ni de su padre ni no se acuerda del otro. Y entonces ese fue el primer reglamento que estableció la supresión del exequatur. Luego han habido varios, todos de carácter en materia patrimonial, escasa cuantía, etc. Y el último, que lo ha generalizado, es el que regula la competencia en materia civil y mercantil. Pero este ha utilizado una técnica distinta. Este ha suprimido el exequatur, pero solo de manera formal. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es, cuando yo tengo la sentencia extranjera, directamente pido la ejecución en España. Pero dentro de la ejecución, al ejecutado le permiten oponer los motivos
que antes se revisaban por exequatur. Por tanto, se ha suprimido como vía previa, le damos... Pero no la defensa posible. Pero no la defensa posible. Ahí sí que el legislador europeo ha sido más cauto y ha dicho, yo permito, a instancia de parte, que se pueda oponer. En ese reglamento en concreto, en otros, como le he dicho, la ejecución es directa y no se puede oponer nada. También hay algunos reglamentos que todavía exigen el exequatur, por ejemplo, en materia de testamentaria, de sucesiones, etc. Pero la vía general es llegar a la supresión del exequatur total en todos los reglamentos. Esa es la tónica generalizada, ¿no? Quitar fórmulas, ¿no? Quitar fórmulas. Claro. Se entiende que la Unión Europea está formada por países con los que tenemos una relación de confianza. Lo que pasa es, claro, esto es relativo, porque no es lo mismo, y no quiero poner ejemplos, pero no es lo mismo Alemania que a lo mejor otro país de los del este. Entonces... No, pero eso se ve muy claro en la emisión de la moneda. Vos tenés un euro emitido en España con la cara del rey y un euro emitido en Alemania con otra cara. Y vos confías una en la moneda del otro, porque yo he pasado en España monedas alemanas, euros alemanes. Claro, efectivamente. Así es. Oye, me encantó esta charla. Estamos llegando al final, mi querida. Muy sustanciosa, muy importante. Una charla muy decidora. Yo te la agradezco mucho y sobre todo la idea del tema. Te dejo un minuto más para que des una expresión de deseo respecto de lo que estamos haciendo. Y un saludo a los quienes estamos escuchando. Bueno, nada, deseo por supuesto grandes éxitos al conversatorio, que no los necesita porque usted no los necesita, los tiene. Y bueno, quiero saludar, como no, a todos todos los que lo oyen, pero muy especialmente a todos mis amigos del Instituto Panamericano, con los que realmente me une una verdadera relación de amistad. Me han integrado en el grupo. Yo voy viéndolo en las redes sociales, ¿eh? A cada rato aparecen mensajitos y mensajeros. Claro, echo de menos ya un congreso que podamos viajar. Lo echo de menos, pero bueno, esperemos que el 2000... ¿Quién sabe cuándo lo podremos hacerlo, mi querida? ¿Quién sabe cuándo? Esperemos que el 2022 me pueda llevar a mí por allí, por donde sea de Latinoamérica. Pero muchas gracias, le quiero agradecer de verdad, doctor Alvarado. Para mí siempre ha sido un referente que haya contado conmigo en estos conversatorios. Gracias. Para mí todo un honor, ¿eh? Y gracias por su generosidad, señora. Hasta siempre, hasta pronto y hasta cualquier momento. Chao, Virginia, gracias. Gracias, un abrazo. Ahora se te sigue, un abrazo. Gracias.